Hola, soy el doctor José Antonio Zárate y vamos a trabajar sobre el concepto de inferencia estadística y lo que son las pruebas de significancia. Del video que espero que todos hayan visto de el poder de las predicciones y la capacidad que tienen las matemáticas de ayudarnos a verificar que algo sea confiable o no confiable. La ciencia admite dos posibilidades para que tú puedas creer o tener la confianza de que algo es confiable. La primera manera es la manera formal, las matemáticas puras. Es decir, mediante verdades matemáticas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el teorema de que la suma de dos números reales es un número real, etcétera. Tú puedas generar otras verdades a través de eso. Es como un edificio en cual los cimientos van generando otras cosas que se van sosteniendo sobre esos cimientos. El gran problema que tiene es que buena parte de la ciencia, sobre todo lo que vemos aplicado, no es muy factible en la mayoría de los casos que podamos tener una demostración matemática, debido a que pues, la naturaleza es tan compleja que un modelo matemático exacto prácticamente son imposible, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Entonces, la segunda manera que se tiene de comprobar que algo es cierto es mediante la experiencia. Pero esa experiencia tiene que revisarse y no es... Hay dos casos importantes en la experiencia. Una es lo anecdótico y otro es la estadística. Lo anecdótico me pasó a mí. Es decir, es que la vecina, es que mi amigo, eso es anecdótico. Porque solamente puedes probar ciertos casos y aparte no se ve una población o una muestra significativa que pueda justificar tus aseveraciones o tus posibles hipótesis. Ahora, la estadística no. La estadística, en este caso la rama de la estadística inferencial, lo que nos va a hacer es lo que le llamamos una prueba de significancia. ¿Qué tanto una hipótesis podemos validar que sea cierto o que no sea cierto? ¿Sí? Recuerden, como veían en el video, que esto nos es simplemente una guía, pero es una guía que en la gran mayoría de los casos funciona. ¿Puede fallar? Sí. En el video ustedes vieron mucho, por ejemplo, el caso de Hillary Clinton, que toda la inferencia decía que iba a ganar, pero obviamente perdió. Pero perdió precisamente porque este tipo de pruebas son imposibles de verificar completamente porque el mundo es así de complejo y las personas más. Entonces, esto trata sobre eso, cómo verificamos que algo es cierto o tenemos una amplia certeza de que sea cierto o es falso de una manera cuantificable. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Verificar hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que creemos es cierta. La salud mental tiende a ser mejor para niveles altos de estatus socioeconómico. Es decir, la gente con dinero es más saludable. Segundo, para tratar la anorexia se pueden usar terapias de comportamiento cognitivo y familiar. Tienen el mismo efecto. Bueno, las hipótesis pueden ser como la de arriba simple o la de abajo múltiple. Es decir, para una misma hipótesis pueden tener diferentes causas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que no termines o termines la carrera no depende de un solo factor. No depende de que te den dinero o que te pongan una computadora. Pueden ser factores emocionales, capacidad, motivación, etcétera. Hay muchísimas. Es una hipótesis multifactorial. Las hipótesis son una predicción que puede ser expresada en ciertos parámetros medibles. Por ejemplo, si yo le pongo tutores a mis estudiantes, van a aprobar sus materias. Si yo establezco un menú más sano en la cafetería, los estudiantes se van a enfermar menos y van a pasar más sus materias. Una prueba de significancia lo que hace, a diferencia de una suposición, es que usa datos para que a partir de esos datos podamos comparar las estimaciones muestrales
para ver si lo que estamos diciendo nosotros tiene sentido o no. Por ejemplo, mucho se vio en esta pandemia que se establecieron muchas hipótesis de que por qué se contagiaba, cuál era la gente que tenía más peligro, cuántos días eres contagioso, etcétera. Eso se hace vía este tipo de pruebas. Se dice significancia porque depende de con cuánta certeza estamos o no seguros, ¿sí? Podemos afirmar algo, pero podemos estar medianamente seguros dependiendo de los datos, o podemos estar altamente seguros. Incluso entonces, habría que analizar, como en el video, de que como dice aquí, nuestras estimaciones muestrales hayan sido correctas, ¿no? Y en el caso, como igual en el video, puede ser que ustedes, su procedimiento esté bien, pero los datos no fueron lo suficientes. Posiblemente les faltó muestrar una población que era importante. Mucho de esto respondemos a preguntas como, si la hipótesis fuera verdad, ¿sería improbable obtener las estimaciones que obtuvimos? O sea, vemos mucho que para validar, recuerden ese término, validar una hipótesis, pues tenemos que tener datos que lo soporten. Entonces hablamos de la hipótesis estadística. Es una suposición acerca de una característica de la población y que para comprobarlo se basa en la información que tenemos. Si nuestra información, nuestra muestra, por ejemplo, las encuestas que hacen es sesgada, es decir, no es completamente aleatoria, sino está reservada a un cierto grupo, es muy posible que su hipótesis, el resultado de confirmarla o rechazarla, sea falso. Tenemos la hipótesis original, que es la hipótesis nula, y tenemos la hipótesis alternativa, que sería la hipótesis contraria, por ejemplo. Si yo le doy la hipótesis nula, si yo le doy a los estudiantes una beca de 2,000 pesos al mes, van a terminar toda su carrera en 9 semestres. Esa es mi hipótesis. Cero, o mi hipótesis nula. Y trato de rechazarla. Si no la puedo rechazar, entonces asumo que es cierta. Mi hipótesis alternativa en este caso sería el hecho de que yo le dé a los estudiantes una beca de 3,200 no asegura o no va a hacer de que los estudiantes terminen en 9 semestres. Hipótesis simple, la que valifica un simple valor, por ejemplo, que terminen en 9 semestres es un simple valor. Un valor compuesto, que terminen en 9 semestres y que sean mujeres. O que terminen en 9 semestres, sean mujeres y consigan un muy buen empleo. Esa es una hipótesis compuesta. Ahora, ¿qué es lo que sería evaluando nuestro parámetro de interés? Ahora, para que nosotros veamos de que si nuestra hipótesis es cierta o no, nosotros vamos a evaluar si nuestra hipótesis, de acuerdo a las pruebas que hagamos, nos da que el valor que obtenemos en base a nuestra estadística es igual a la hipótesis nula, entonces se dice que se comprueba la hipótesis nula, no se puede rechazar. De otra manera, si el parámetro es menor que un simple indicador, ¿sí? Entonces es interesante porque nosotros, recordando, y espero que recuerden mucho los conceptos de distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad no es otra más que nos describe cómo se comporta la variable, es decir, cuáles valores son más grandes, cuáles valores son más chicos. Por ejemplo, yo puedo tener materias como ética, donde los valores más grandes posiblemente sean entre el 8 y el 9, los valores más chicos sean entre el 7 o el 5 o el 0, y los valores más pequeños también serían los que sacan puro 10, ¿no? Esos valores pequeños, ahorita vamos a ver la gráfica, eso es lo que se le llama la cola, es decir, el resto de una distribución, que puede ser la cola derecha, la cola izquierda o ambas colas. Bueno, para tratar de explicarlo gráficamente, nosotros le llamamos cola en una distribución
a los valores que quedan menores que un parámetro, que serían los que están del lado izquierdo, mayores que un parámetro, que serían los que quedarían a partir de un parámetro, todos los que son mayores, eso se le llamaría cola inferior, cola superior o dos colas cuando dices valores mayores que, pero menores que tanto. ¿Sí? En este caso de esta gráfica, estarías evaluando este, por cola inferior y estarías evaluando para tratar de ver si el... Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de calcular un valor estimado. Si ese valor estimado cae dentro de la distribución de probabilidad de este lado, entonces afirmamos que nuestra hipótesis es cierta. Si al momento de hacer la estimación cae de este lado, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula, porque quiere decir que no hay suficientes casos estimados en nuestra muestra que nos hagan suponer que eso sea cierto. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque tú defines tu área de aceptación, por ponerles un ejemplo. Tú puedes decir, mi área de aceptación es que yo quiero ganar mínimo 12,000 pesos. Entonces, cualquier sueldo, cualquier estimación que sea menos de 12,000 pesos, es decir, desde mi teta, que sería aquí, el alfa, todos los sueldos menores de 12,000 los rechazo. Entonces, para mí, tener un sueldo como el que yo quiero sería de el punto que tenemos aquí como indicador en adelante, ya sea 12,000 un peso, 12,000 dos pesos, 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Entonces, es lo que nosotros podemos entender como el concepto de aceptación o el concepto de rechazo. Aquí en este caso, por ejemplo, la hipótesis. Un buen sueldo para mí sería de 12,000 para arriba. Entonces, yo lo estoy rechazando por una cola. Ahora, al revés. Por ejemplo, si tengo un caso de que digo, quiero tener más de un hijo, pero menos de tres. Entonces sería evaluar por un lado que sería más de un hijo, sería cero hijos, sería rechazo, pero más de dos hijos también sería rechazo. O sea, eso sería hacer evaluación por ambas colas. Entonces, regresando a esta parte, errores y tipo de cuando hacemos una hipótesis. La evaluación de la hipótesis depende muchísimo de nuestros datos, de las pruebas que tenemos y de los sesgos que podrían existir. Entonces tenemos dos tipos de errores que se pueden dar. El error de tipo 1. El error de tipo 1 es que la hipótesis 0 se rechaza cuando era cierta. Es decir, tú puedes evaluar y dices, la materia X, tu hipótesis, la materia X es difícil. Y al hacer la prueba te dice que la materia X no es difícil. Y eso es lo que te dice la prueba. Pero cuando ya lo evalúas te dice que es cierto, que sí era difícil. Entonces ese es el error de tipo 1. O por ejemplo, te dicen, te hacen un análisis y te dicen, no estás contagiado de COVID. Pero resulta que después los síntomas y todo te demuestran que sí estás contagiado. Ese es un error del tipo 1. Ahora, ¿cuál es la decisión correcta? La decisión correcta es de que cuando tú evalúes una prueba y esa se rechaza, esa hipótesis realmente era falsa. Error de tipo 1. Error de tipo 2. Si tú tienes una hipótesis 0 que no se rechaza, es decir, que hubo prueba suficiente para confirmarla, entonces la decisión correcta es aceptarla, porque H es cierta. El error de tipo 2 es que una hipótesis que se aceptó como cierta es falsa. Lamentablemente en la ciencia a través de los tiempos ha habido ciertos casos de error de tipo 2. Es decir, cosas que aceptamos como ciertas. Por ejemplo, hubo mucho tiempo que se aceptó que la homosexualidad era una enfermedad mental.
y obviamente no es cierto. Bueno, por lo menos la estadística no dice que no es cierto. Entonces podemos ver que es un error de tipo 2. Es algo que se acepta como válido, pero no lo es. Entonces, bueno, esta es la gráfica donde te dice cuándo rechazas algo y cuándo no. Claro que puede haber un error en el estimador. Recordamos lo que venían en el video. Cuando tenemos este tipo de errores, cuando nuestro muestreo no fue lo suficientemente adecuado y cuando hubo sesgos, o sea, faltaron elementos de ciertas poblaciones, etcétera. Esto, como les decía, esto es en la cola superior, es cuando rechazamos o sea, por ejemplo, yo puedo decir, yo estaría de acuerdo en que el número de ciudades que en las que viviría máximo antes de ya estacionarme sean 5. Si son más de 5, entonces ya no lo acepto. Entonces, si nos fijamos el área de rechazo, pues quedaría a la derecha. Se ve gráficamente que todas las demás serían aceptables, menos esas. Y por último sería la de dos colas. La de dos colas es aquella en donde nosotros establecemos unas áreas de aceptación donde sus valores son mayores que algo y menores que otra cosa. Entonces, eso nos ayudaría mucho a que podamos validar en un momento dado qué es lo que consideramos como cierto de acuerdo a las evidencias que tenemos y cuando consideramos que algo es falso o por lo menos que no hay un soporte para que podamos afirmar la hipótesis. ¿Sí? Ahí en este caso, por ejemplo, igual rechazamos si el valor de P cae aquí, cae en la zona de rechazo. Depende cómo se plantee la hipótesis. Hay hipótesis como lo que les decía del sueldo, que diga mi sueldo mínimo es 12,000, menos de 12 ya es que me fue mal, que me equivoqué, que llegó la crisis económica, ¿sí? Pero eso es por menor. Por mayor, como les comentaba en por ejemplo, el número de hijos, cosas por el estilo, máximo tanto. Este, y de dos extremos podría ser, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, puede ser cuando tenemos más de una hipótesis, que tenemos que validar dos parámetros para ver si están dentro de los elementos que nosotros consideramos. Esta sería la primera parte del video, continúo después. Gracias.